este tiempo en el que la pandemia se ha extendido muchísimo más de lo que imaginábamos, un año ya rebasado, después de tantas muertes a nivel mundial, a nivel nacional, y todos los efectos colaterales que esto ha ocasionado en las personas. Tal vez directamente hay quienes no se han contagiado de COVID, pero aún así el efecto ha impactado las vidas de todos de forma emocional, de forma espiritual, de forma económica, de forma laboral, de forma social. Esto ha impactado nuestras vidas más allá de lo que nos habíamos imaginado. Y sabes, hay algo de lo que en esta mañana quiero compartir contigo, porque Dios trae a nuestras vidas una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que redireccionará nuestras vidas. Tengo aquí en mis manos, voy a acercarme un poco. Tengo aquí en mis manos, estoy acercando a la cámara, es un fusible, es un cartucho que se coloca en una caja que llaman una cuchilla eléctrica, una caja de fusibles, quizás sea el nombre más correcto, en donde precisamente en cada casa, en cada hogar, en cada lugar que recibe energía eléctrica, por seguridad llega a esta caja de fusibles y es que se colocan este tipo de cartuchos de fusibles. Dentro de este fusible viene una pequeña plaquita, una pequeña laminilla que voy a mostrar aquí en pantalla. Es una pequeña laminilla que viene dentro. Es muy delgadita. Es una plaquita muy delgadita. Y esta plaquita va dentro de este fusible. En este fusible se coloca esta plaquita. ¿Y cuál es la función de este fusible? La función de este fusible es proteger la instalación eléctrica de la casa o del lugar en donde estemos de una sobrecarga eléctrica generada probablemente por un corto eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que este fusible está preparado para que en cuanto hay una sobrecarga eléctrica, esta laminilla se rompe por la carga, por el voltaje. Esta laminilla se rompe y es entonces que deja de haber, se suspende, se corta el suministro de energía eléctrica al interior de la casa y nos quedamos a oscuras. No hay luz, no hay televisión, no hay nada, todo se corta, quedamos a oscuras si fuese el caso en la noche. Pero es para protección, porque esa sobrecarga, si no tuviera este sistema de protección, ¿qué es lo que sucedería? Se dañaría al interior de la casa, el refrigerador, la televisión, los demás aparatos electrodomésticos que tenemos en casa. Es una medida de seguridad que nos protege contra la sobrecarga eléctrica. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros en esta mañana? Bueno, esto ilustra una verdad y un aspecto importante de la vida diaria. Así como hay fusibles que protegen la casa de una sobrecarga eléctrica, de un cortocircuito, dañando todo al interior, sabes, en la vida hay sobrecargas que las personas llevamos, sobrecargas de diferentes aspectos, sobrecargas emocionales, sobrecargas relacionales, sobrecargas, llevamos el peso de una situación económica, llevamos el peso en nuestros hombros de una situación de salud, de una situación de enfermedad, llevamos una sobrecarga y llega un momento en el que literalmente las personas truenan, dicen, ya no puedo más, hasta aquí llegué, ya no puedo con esta presión económica, no puedo con esta presión familiar, no puedo con la situación que estoy viviendo, es demasiado el peso para mí y vienen crisis tremendas emocionales en la vida de las personas, vienen crisis familiares, crisis relacionales, terminan por fracturarse las relaciones entre las familias, entre las personas. La pérdida de un ser querido crea un vacío que termina afectando la salud emocional de una persona, las relaciones familiares, en fin, es una serie de cosas y pareciera que traemos un fusible en nuestra vida que termina por esa sobrecarga termina por
por tronarse, termina por volarse este fusible, por romperse este fusible, y es entonces que ya quedamos abatidos, quedamos lastimados, quedamos heridos, quedamos dañados. Ya no podemos más, ha sido demasiado el peso y terminan por romper nuestra estructura física, emocional, de salud, financiera, familiar, y terminamos en oscuridad literalmente. Sin esa energía, sin ese poder que nos da vida, quedamos ahí tendidos, abatidos, deprimidos. Es una situación que muchas personas están enfrentando después de este tiempo. De alguna forma o de otra, tal vez tú has experimentado una situación así, o estás experimentando una situación en la que dices, ya no puedo, ya no sé cómo le voy a hacer, estoy a punto de reventar, estoy a punto de que todo se venga encima, de que todo se caiga, o tal vez ya se vino encima. En esta mañana yo quiero hablar contigo sobre una verdad que nos ayudará en esta mañana, una verdad basada en la Biblia. Ante esta situación, en la Biblia encontramos que solo cuando nos reconectamos con Dios a través de Jesús es que tendremos la solución ante cualquier crisis. Solo cuando nos reconectamos con Dios a través de Jesús es que podemos encontrar solución ante cualquier crisis. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. De ahí quiero leer un pasaje para que escuches atentamente o sigas conmigo la lectura en esta mañana. Vamos a hablar de algunos aspectos que nos muestran cuándo y cómo debemos reconectarnos con Dios. ¿Cuándo y cómo debemos reconectarnos con Dios? El capítulo 24 de Lucas, del verso 13 al 35. Lucas 24, 13 al 35. Dice así este registro: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hace un par de semanas recordábamos la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Históricamente, después de que Jesús resucitó, Él se presentó durante 40 días después de la resurrección en diferentes ocasiones a diferentes personas, a sus discípulos y a otros, entre ellos a estos dos hombres que iban de camino a Emaús. Dice la Biblia que también llegó a presentarse hasta 500 personas en este tiempo. También se presentó ante Pedro y después el mismo domingo, ese día en la noche, se presentó a sus discípulos. Este suceso ocurrió el día en que Jesús resucitó, ese domingo en que Jesús resucitó. Por la mañana, las personas que esperaban pues que llegara el domingo, entre ellas las mujeres, fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, para limpiar el cuerpo de Jesús de la sangre, de las heridas, ungirlo con aceite, con especias, y vieron que la tumba estaba vacía. Un ángel, dice el registro de Mateo, que un ángel había removido la piedra para que cuando llegaran las mujeres pudieran ver dentro. Él les dijo: no temáis, Jesús no está aquí, ha resucitado. Entonces ellas regresaron con los demás discípulos en donde estaban reunidos y les contó estas noticias. Es entonces que estos dos hombres, uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no sabemos quién eran seguidores de Jesús. Si bien no eran de los 12 discípulos, eran seguidores de Jesús junto con otros que habían estado siguiendo a Jesús durante su ministerio. Y ellos habían estado allí para escuchar esta noticia. Lo primero que en esta mañana mencionaré, de lo primero que hablaremos sobre esta verdad de la que estamos hablando, reconectarse con Dios a través de Jesús es la solución ante cualquier crisis. ¿Cuándo reconectarnos con Dios? Cuando vas en dirección del enfriamiento espiritual. Ese sería un primer aspecto. Cuando vas en dirección del enfriamiento espiritual. Analicemos un poco las cosas, analicemos la Biblia, analicemos las Escrituras. Dice aquí en el verso 13 que Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto son aproximadamente unos 11 kilómetros. Se recorren en un lapso de 2 a 3 horas aproximadamente. 11 kilómetros de distancia. Entonces iban estos dos seguidores de Jesús, estos dos hombres que estuvieron por la mañana y escucharon el anuncio de las mujeres, iban a Emaús. Probablemente ahí radicaba uno de ellos o los dos radicaban allí y habían estado durante el tiempo de Jesús siguiendo a Jesús en Jerusalén, en distintos lugares, y ahora regresaban a Emaús, probablemente el lugar donde residían. Emaús significa lugar de aguas tibias, lugar de aguas tibias. Y es interesante lo que en todo este contexto encontramos, el significado y las enseñanzas, las lecciones que podemos aprender de este pasaje. Ellos, de acuerdo a lo que se nos dice, estaban tristes porque Jesús salió a su encuentro de ellos. Jesús resucitado salió a su encuentro de ellos. Ellos no les reconocieron, no sabían quién era Él. Dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Muy probablemente por la situación, el desánimo en que se encontraban, por la condición en la que estaban sumidos, no les reconocían. No se menciona aquí que haya habido algún suceso sobrenatural o que Jesús intencionalmente haya hecho que no le conocieran. No nos dice eso la Biblia. Jesús está interesado que todos le conozcan. Sin embargo, ellos no les reconocieron, estaban en una condición espiritual, en un desánimo, en un desaliento que no entendían, no percibían.
la realidad de las cosas. Y entonces Él se acercó a ellos y Él les preguntó, porque era expresiva lo que ellos estaban viviendo, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están deprimidos? ¿Por qué están angustiados? ¿Por qué están abatidos? Ellos se regresaban a Emaús. Realmente, ¿qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Ellos habían estado siguiendo a Jesús, habían estado animados, viendo las enseñanzas de Jesús, aprendiendo acerca de Él, emocionados por los milagros que Él hacía, dando gloria a Dios por las cosas que Jesús hizo, por las cosas que Jesús enseñaba. Ellos lo admiraban, porque de hecho ellos mismos dijeron de Jesús, es Jesús que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos le admiraban, tenían un conocimiento, una percepción de Él muy, muy alta, le tenían en muy alto, en una estima muy alta. Sin embargo, habían pasado de ese punto, de una relación con Jesús cercana, a un punto alto, a un punto bajo. Deprimidos, creían que Jesús ya estaba muerto, no sabían qué iba a suceder, qué iba a pasar. Entonces, en realidad, el significado de que ellos caminaran en Emaús, estaban abandonando todo lo que habían vivido con Jesús, estaban dejando atrás esa vida, estaban diciendo esto, ya se murió el asunto, ya se murió Jesús, ya no hay nada que hacer, vamos a dar todo por perdido, regresemos a la vida que teníamos antes de Jesús, vayámonos lejos y dejemos este asunto por la paz. Esto no funcionó, no era lo que esperábamos, no era lo que hubiésemos querido, fue un buen momento, pero ya pasó, vamos a regresarnos. Regresaban al lugar de la tibieza. La tibieza, ¿qué es? Es una condición en la que es que algo no está ni caliente ni está frío. Si tú te sirves un vaso, una taza con agua caliente para prepararte tu café y la dejas ahí, se va a ir perdiendo temperatura, va a ir descendiendo la temperatura, va a estar tibio en algún momento, va a ir perdiendo calor, se va a ir enfriando. Ellos estaban en una situación en la que se estaban enfriando espiritualmente. Después de haber experimentado ese fuego espiritual que cambió su vida, que les animó, que les trajo gozo, una nueva perspectiva en la vida, ahora iban de regreso abatidos, desanimados, creyendo que ya no había nada que hacer. Estaban en dirección del enfriamiento espiritual, iban en dirección a Emaús, a quedarse allá y a ver qué hacían, pero ya lo de atrás se había quedado atrás. ¿Sabes? Esto ilustra la vida de algunas personas en situaciones como las que estamos viviendo. Han escuchado hablar de Dios, han creído algunos sincera y genuinamente en Dios a través de Jesús, han tenido expectativas muy altas, tenían expectativas muy altas en Dios antes de esta pandemia, estaban en una situación en la que su conocimiento de Dios a través de Jesús era alto. Sin embargo, esta pandemia los ha llevado a ver dónde está Dios, a pensar dónde está Dios en todo esto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Tal vez he sido afectado físicamente por COVID. Tal vez me he recuperado, pero aún así han quedado secuelas. Algún familiar se ha enfermado. He perdido el trabajo, me he visto afectado económicamente, laboralmente, problemas en la familia. ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿En dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué ya no está conmigo? Tendemos a tener ese tipo de pensamientos como estos dos discípulos. Y es un pensamiento muy sutil, aún en medio de los creyentes. Este pensamiento se puede haber estado moviendo durante este tiempo de pandemia. El negocio no va bien. No sé qué voy a hacer, la carga familiar es mucha. ¿Qué pasó, Dios? ¿En dónde estás? Empiezan a desviarse ligeramente, sutilmente, empiezan a tomar un camino en dirección al enfriamiento espiritual. Pudiera que en algún momento antes de esa pandemia hubieran tenido una experiencia con Dios tremenda, profunda, y ahora estar en camino de ese enfriamiento, decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué pasó? Ya no funciona esto, yo creo que mejor dejo este asunto, yo creo que mejor dejo esto por la paz. Empiezan ese proceso de ir en dirección del enfriamiento espiritual. Tal vez sea una persona la que está escuchando este mensaje que nunca ha tenido una relación con Dios, pero tal vez
se pregunta, ¿en dónde está Dios? Ya ven, Dios no existe. Yo les decía, yo estaba segura, Dios no existe. ¿Qué Dios que dicen que es bueno permite que las cosas pasen así? ¿Que permite esta pandemia? Dios no existe, Dios no está. Sabes, a ambos grupos de personas en esta mañana les doy este mensaje. Ya sea que haya sido un creyente, un seguidor de Jesús fervoroso, devoto, apasionado por Jesús, y que en algún momento en esta pandemia has empezado a enfriarte, a desanimarte, a dejar que el ánimo decaiga, o bien al grupo de aquellos que nunca han creído en Dios y que están aseverando, sabes, la dirección en la que vas no es la correcta. La dirección en la que estás no te va a llevar a nada bueno. Pero hay una buena noticia en esta mañana. Jesús saldrá a tu encuentro. Jesús saldrá a tu encuentro. Jesús le salió al encuentro en el camino de estos hombres. Jesús saldrá a tu encuentro. Está interesado en ti. Está interesado en que no vayas en esa dirección. Por eso llegó con esos dos discípulos. Que Jesús no tendría cosas más importantes que hacer en su resurrección, anunciarse a todo mundo, mostrarse a todo mundo, que todos le vieran, que todos supieran que era el Hijo de Dios. Pensemos en esto. Él tomó tiempo después de resucitar para ir a alcanzar a dos personas que iban en dirección incorrecta. Se acercó a ellos, estaba interesado en ellos, tuvo un acercamiento sutil, un acercamiento estableció contacto con ellos, estableció un acercamiento cercano, un acercamiento de amistad con ellos, de fraternizar con ellos. Se acercó hacia ellos para hacerles ver que iban en la dirección equivocada. Jesús tuvo paciencia con ellos. Jesús entendió su situación. Sabes, Jesús sale a tu encuentro en este tiempo. Jesús está interesado en alcanzarte en este tiempo, porque ha visto que estás en dirección de ese enfriamiento espiritual, en ese desánimo, en esa tristeza, en esa situación en la que te encuentras. Él está interesado en salir a tu encuentro y en hacerte entender que Él está contigo en ese momento difícil, en donde crees todo perdido. Él está interesado en hacerte ver que Él está contigo. Él te hará sentir su compañía. Él te hará sentir que no estás solo, que no vas solo, que Él quiere estar allí contigo porque te entiende, te comprende, sabe qué estás pasando y está dispuesto a ayudarte, a mostrarte la dirección correcta. ¿Cuál es una de las razones que lleva al enfriamiento espiritual de las personas? Una de las razones es la duda. Ellos habían escuchado que Jesús dijo que iba a resucitar antes de su crucifixión. Ellos escucharon el testimonio de las mujeres acerca de Jesús que había resucitado, pero tenían dudas. No creyeron, estaban dudando. ¿Sabes? Cuando la duda se apodera de tu corazón, va a comenzar el enfriamiento espiritual en tu vida. Es como si le echaras a un carbón encendido una cubetada de agua fría. Se va a apagar ese fuego, va a comenzar a perder ese calor. La duda enfría el avivamiento espiritual, la duda enfría el fuego espiritual que has tenido con Dios. No demos lugar a la duda, no demos lugar al enemigo. La estrategia favorita del diablo es sembrar la duda. Eso es lo que hizo con Adán y con Eva. Le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no debes comer de este fruto, no, que vas a morir. No, eso no es cierto, Eva, ¿eso qué te pasa? Dios no quiere que llegues a ser como Él. Empezó a sembrar duda, a contradecir a Dios, a hacerle ver a Eva que las cosas no eran así como Dios había dicho. Sabes, en este tiempo el enemigo se encargará de difundir noticias a tu alrededor. Dios no está interesado en ti, no le importas a Dios, Dios te abandonó, Dios no está ahí, no hagas caso de lo que sabías de Dios, aléjate de eso. Sabes, la duda es una situación que trae enfriamiento espiritual a tu vida. En esta mañana, cuando sabes que estás triste, que estás deprimido, que piensas que pareciera que Dios te ha abandonado,
es un síntoma de que estás en dirección del enfriamiento espiritual, estás en dirección de Emaús. Cuando la duda asalta tu corazón, cuando piensas que ya no hay nada por hacer, estás en dirección del enfriamiento espiritual. Es entonces el tiempo de tomar una decisión. Es el tiempo en que decidas reconectarte con Dios. Volviendo a la ilustración que puse al principio del fusible. Cuando un fusible ha recibido una sobrecarga, entonces esta plaquita, esta laminilla, se rompe, se fractura y ya no permite el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir a la caja de fusibles, tomar el fusible que ya no está funcionando, que no está permitiendo el paso de la corriente, y o cambias el cartucho completo o bien lo puedes desarmar y le puedes colocar una nueva laminilla. Aquí yo tengo una caja viejita de muchas laminillas para reemplazarlas en caso de una sobrecarga eléctrica. Entonces, sé que cuando ya hubo esa sobrecarga, que en la casa ya no hay corriente, que estamos a oscuras, entonces sé que es el momento de ir y revisar el fusible de la casa, ver si está bien o ver si ya está quemado. Cuando tú desarmas un fusible, te das cuenta de que está quemado y ya se rompió, entonces es tiempo de cambiarlo uno nuevo. Cuando hay oscuridad en tu vida, cuando hay tristeza, desánimo en tu vida, es tiempo de cambiar el fusible espiritual que hay en ti y reconectarte con Dios nuevamente. ¿O te vas a quedar a oscuras o te vas a quedar con velas? No, es tiempo de regresar. La energía eléctrica volverá a hacer su función una vez que reconectas la casa a la energía eléctrica a través de un fusible de nuevo. Una vez que tú te reconectas con Dios a través de reemplazar un fusible espiritual en tu vida, que nuevamente comenzará a generarse luz, energía en casa. La energía eléctrica en casa estará fluyendo. Es necesario que tome la decisión de reconectarte con Dios. Hay proyectos que parece que se van ya a la basura. La quiebra es inminente, el fracaso es inminente. Estás creyendo que no hay nada por hacer, estás dando por perdido todo. Estás a punto de abandonarte al fracaso, a la desesperación. Reconéctate con Dios. Reconéctate con Dios. Es tiempo de que cambies ese fusible en tu vida y te reconectes con Dios. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver ahora el cómo hacerlo. En este segundo aspecto de este mensaje encontramos que debemos reconectarnos con Dios como solución a toda crisis a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Reconéctate con Dios a través de su palabra. Sigo leyendo allí en el verso 25 de Lucas 24 que dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sabes? Un síntoma del enfriamiento espiritual es que se deja de leer la Biblia, dejas de estudiar la Biblia, dejas de memorizar la Biblia, empiezas a dejar la Biblia en un rincón en la casa, la dejas allí. El estudio bíblico que estabas teniendo lo has dejado interrumpido, has dejado de profundizar en la palabra, de memorizarla, de estudiarla. Es un síntoma de que un fusible espiritual ya se voló y estás en dirección del enfriamiento espiritual. Necesitas hoy reconectar ese fusible de la palabra de Dios, abriéndola nuevamente, reconectándote con Dios. Jesús les mostró, les dijo, les habló de las escrituras, de todo lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito acerca de Él, de las promesas que Él había, de lo que Él habría de venir a ser el Salvador de la humanidad, de que habría de sufrir. Isaías 53, que dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Sabes, en esta mañana es importante que identifiquemos que en la Biblia están las promesas que Dios tiene para nosotros. Es importante que tú tomes tu Biblia, ábrela en los evangelios, lee los milagros de Jesús y toma convicción de que si Dios hizo milagros en hombres y mujeres en esa época, hoy los puede hacer.
Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no está muerto, Jesús está vivo, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y está a la diestra del Padre, pero hoy su Espíritu, el Espíritu de Jesús está en nosotros. Él ha enviado el Espíritu de Jesús con nosotros. Él nos recordará todas las cosas, nos enseñará acerca de la palabra de Dios. Es importante que te reconectes con Dios a través de su palabra. Lee los milagros que hizo Jesús. Aprópiate de esas verdades y crees, Señor, si tú sanaste a un ciego de nacimiento, a mí me puedes dar nueva vista espiritual, me puedes dar una nueva vida. Si tú sanaste a un paralítico, si tú sanaste a un leproso, si tú resucitaste a un muerto de 4 días, tú puedes hacer conmigo un milagro. Cree que Jesús puede hacer milagros en tu vida. Jesús hace milagros hoy en día a través del Espíritu de Jesús. Él hace milagros hoy en día. Él está interesado en hacer un milagro en tu vida. Puedes volver tus ojos a Él y creer, yo creo en ti, yo retomo esa conexión contigo, yo retomo mi contacto contigo, yo hago una reconexión contigo hoy a través de tu palabra y no voy a dejar que la duda me atormente, que la duda invada mi corazón, que la duda enfríe mi vida. Yo voy a volver a alimentar el fuego de Dios en mi vida a través de su palabra, a través de lo que en ella esté escrito. Lee la vida de Jesús. Lee los milagros, acerca de los milagros que Él hizo, aprópiate de esos milagros, cree que Él puede hacer milagros iguales o mayores en tu vida. Lee también, busca promesas de Dios para tu vida, para tu situación. Ejemplo, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow, voy a marcar este versículo, lo voy a reescribir, lo voy a poner en una libreta, lo voy a transcribir, lo voy a poner en grande, lo voy a imprimir en la computadora y lo voy a poner en grande, lo voy a enmarcar y lo voy a tener ahí en mi sala. Y eso es lo que yo voy a creer. Eso es lo que yo voy a creer, que Él está conmigo, que Él no me deja, que Él no me desampara, que Él no me abandona. Estás esperando una salida a tu situación. Aquí hay otra promesa que Dios puede traer para tu vida. Dice Isaías 41:18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Wow, Dios puede proveer de donde no te imaginas, de donde hay tierra seca, donde hay desierto. Dios puede proveer ahí fuentes de agua, pozos, puede proveer el suministro que tú necesitas en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Qué hace falta en tu vida? Dios lo puede proveer de donde no te imaginas. Cree en esas promesas. No le creas al diablo. No le creas a aquellos que dicen ya no puedes. Date por vencido. Dalo por perdido. Ya no hay nada que hacer. Tú ve a la Biblia y dile a esas personas, aquí dice que Dios está conmigo. Y esto es lo que yo decido creer. Esta es la dirección que yo decido tomar. Este es el rumbo que yo decido en mi vida. Vuelve a tener un romance con la Biblia. Vuelve a enamorarte de la Biblia. Vuelve a profundizar en ella. Si tú nunca has abierto la Biblia, yo te invito, yo te animo a que la leas. Te vas a sorprender de lo que en ella vas a encontrar. Vas a hallar verdadera conexión con Dios a través de la Biblia. Profundiza en ella. Si tú ya eres estudiante de la Biblia, si tú lees la Biblia, lee más en ella, profundiza más en ella, ve más allá en la palabra de Dios. Toma una Biblia, no esperes más tiempo. Hoy mismo, toma esta tarde, toma tu Biblia y empieza a leerla. Retoma ese estudio bíblico que dejaste inconcluso. Intégrate a una sesión de estudio bíblico. Sigue asistiendo a este tipo de conexiones en línea en donde hablamos de la palabra de Dios. Es tiempo de que te reconectes con Dios a través de su palabra. Un tercer aspecto de cómo podemos reconectarnos con Dios a través de Jesús es precisamente reconectándonos con Dios a través de una relación de amistad, de compañerismo, de alianza con Jesús. Repito, reconéctate con Dios a través de una relación de amistad, de compañerismo, de alianza con Jesús. Si vemos aquí en el verso 28,
en el relato de estos dos hombres que iban de camino de Emaús, dice, llegaron a la aldea a donde iban, esto es Emaús, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mira, ellos quedaron tan impactados, aunque no habían reconocido todavía a Jesús. Ellos le invitaron a quedarse. No te vayas, ya llegamos, pero mira, quédate. Él hizo como que iba más lejos. Dijo, no, espera, no te vayas, quédate con nosotros. Dice aquí, me llama la atención, dice, le obligaron a quedarse. Probablemente le tomaron del brazo y le dijeron, oye, ven, no te vayas, pasa a la casa conmigo, con nosotros. Ven, entra aquí, quédate con nosotros. Insistieron, ellos hicieron una invitación franca, abierta, concreta, quédate con nosotros, queremos que estés con nosotros. ¿Sabes? Hoy es el día en que debemos reconectarnos con Dios. Tú pudieras decirme, es que yo estoy bien con Dios, es que yo estoy bien con Él. Yo te invito que en esta mañana le pidas a Dios que te muestre aquellas áreas de tu vida en donde ha habido un cortocircuito, en donde un fusible espiritual se ha fundido. Tal vez tú no te has dado cuenta. Pero a través de este tiempo hay dudas que se han sembrado en tu corazón. Has empezado a desviarte, has empezado a apartarte muy sutilmente. No vayas más allá. Una vez que emprendes el camino a Emaús, tarde o temprano llegarás a Emaús. Con que des 2 o 3 pasos en dirección a Emaús, en algún momento estarás en Emaús. En algún momento estarás en el lugar de la tibieza espiritual. En algún momento llegarás a estar frío espiritualmente. Una vez que comienzas en esa dirección, tarde o temprano llegarás ahí si no cambias el rumbo y regresas a la fuente, al lugar en donde vas a tener otra vez vida espiritual, reconexión espiritual. Es importante que tú hoy tomes esa decisión de hacer una reconexión espiritual con Dios a través de Jesús. Entabla amistad con Jesús. Es importante que hables con Él a través de la oración. Habla con Él todos los días. Toma un tiempo aparte en tu cuarto. Habla con Dios en el nombre de Jesús. Exprésale tus inquietudes, exprésale tus dudas, tu sentir, tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu aflicción. Habla con Él, hácelo saber. Él es el que realmente te puede entender y el que realmente puede hacer algo en tu vida. Hoy no hay tiempo que perder. Reconéctate con Dios. Si hubiese un termómetro espiritual, ¿cuál sería tu temperatura espiritual? ¿Estarías frío? La temperatura corporal, si no mal recuerdo, en los 36 grados centígrados. Si tu termómetro marca 15 grados, ¿qué pasa? ¿Estás a punto de sufrir una hipotermia? Tal vez, no lo sé, estoy hablando al aire. Estás enfriándote espiritualmente. ¿Sabes? Estos fusibles están hechos para soportar cierta carga o cierto voltaje o cierto amperaje. Si el amperaje no es el suficiente, no va a recibir la energía eléctrica que la casa necesita. Si es mayor, se va a volar y no va a haber energía por la sobrecarga. Hoy es tiempo en que esa sobrecarga que has tenido, esa pesadez que has tenido, es tiempo de que ya no la lleves tú. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús dijo, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es tiempo de que tú le digas a Dios, mira, yo te entrego este problema, esta preocupación, esta carga, este conflicto, esta situación. Yo no puedo, me va a tronar tarde o temprano, va a volar mis fusibles tarde o temprano. Yo no puedo, te los entrego a ti, yo no puedo con ellos, tú ocúpate de esa carga. Jesús es especialista en llevar cargas de los demás. Jesús es especialista en llevar cargas, problemas y preocupaciones de los demás. Él sí te los recibe. Él sí los atiende. Entabla una relación de amistad con Él.
Habla con Dios en oración a través de Jesús. Y en el día, en tu caminar, invítalo a tu familia, a tu casa, a tu trabajo, a tu escuela. Habla con Él. Habla con Jesús. Su Espíritu está aquí, está contigo. Cuando tú has decidido creer en Jesús, su Espíritu está contigo. Mantén tu mente consciente de la presencia de Dios. Jesús estuvo con ellos no estaban conscientes de quién eran. Hoy nosotros conocemos la historia y esto nos enseña que Jesús está con cada uno de nosotros. Debemos estar conscientes de la presencia de Jesús, de su Espíritu con nosotros, en nosotros. Mantente consciente a donde quiera que tú vayas, cuando tú sales, en cualquiera que sea tu actividad diaria, mantén tu mente consciente de su presencia. Y es entonces que ocurrirá algo especial. Dice aquí que llegando al verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabes? Cuando tú entablas una relación de amistad con Jesús, lo has invitado a tu casa, a tu vida, a tu trabajo, a tu negocio, Él hará que tus ojos sean abiertos a la realidad espiritual de su persona. Él hará que tú le reconozcas. En tanto tú no lo invites, tú no te decidas a entablar una relación con Él, no te vas a dar cuenta de quién es Él. Podré estar allí, pero tú no te vas a dar cuenta de que Él está allí, ni de quién es el que está allí. En esta mañana es momento de hacer un cambio en nuestra vida. Reconectemos nuestra vida con Dios a través de Jesús. Si estamos en la dirección de enfriamiento espiritual, no dejes que esto avance. Regresa, reconéctate con Dios. Reconéctate con su palabra. Reconéctate con Jesús a través de una relación de amistad, de compañerismo. Mantén tu mente consciente de que Él está contigo en donde quiera que vayas, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el transporte. Habla con Él continuamente. Ciertamente es importante que en casa tomes tiempos privados, en tu recámara, habla con Dios en el nombre de Jesús. Pero en el trayecto del día, habla con Él y dile: Jesús, tú estás conmigo, tu Espíritu está aquí. Hazle saber cómo te sientes, hazle saber lo que estás pensando. Él está contigo en todo momento, aunque pareciera que a veces por las circunstancias que Él no está allí. Él está allí, eso no es cierto. Él siempre estará allí. Él hará que suba la temperatura espiritual en tu vida. Dice el verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Una relación con Dios a través de Jesús hará que la temperatura espiritual se eleve en tu vida. Somos como carbones. Un carbón por sí mismo está apagado. Cuando se junta con otros carbones, cuando se le expone al fuego, cuando se le expone también al aire, es entonces que ese carbón se va a encender, va a arder, va a subir la temperatura. Pero si tú lo sacas de la fogata, si tú lo sacas de las brasas, ese carbón tarde o temprano se va a enfriar. Como creyentes, como seguidores de Jesús, somos llamados a mantener el fuego espiritual de su presencia en nosotros ardiendo. Nuestra temperatura espiritual siempre debe estar en alto, en una relación con Dios, en una relación apasionada con Dios, en un contacto cercano y continuo con Él. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿En qué cosas anda tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en proyectos personales, en deseos personales? Haz parte a Jesús de esos proyectos. Que Él te diga y te muestre: sabes que eso no es por ahí. Permite que Él te guíe, que Él te dirija. Él sabe, Él es experto. Consúltale a Él tus proyectos, tus anhelos, tus deseos. Él tiene la mejor decisión. Muchas personas fallan en la vida por no tener una relación con Dios, no cumplirán su propósito. Tú podrías pensar: es que mira, hay multimillonarios que ni siquiera conocen a Dios, que ni siquiera tienen a Jesús en su vida. Podrán ser ricos y millonarios, pero sin Dios, sin Jesús en su vida, terminará en fracaso
su vida. El dinero no nos acerca más a Dios. Dios dice a través de su palabra que el dinero no es problema. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sabes, en esta mañana es importante que sea cual sea la situación en la que te encuentres, no vayas en dirección del enfriamiento espiritual. Reconéctate con Dios. Identifica qué fusible de tu vida espiritual está tronado, se ha fundido, y reconéctate con Dios. El último aspecto que mencionaré a través de este mensaje sobre cómo reconectarnos con Dios, dice: reconéctate con Dios a través de otros seguidores de Jesús. Reconéctate con Dios a través de otros seguidores de Jesús. Sigo leyendo, dicen: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos, después de haber caminado 3 horas de ir a Emaús, invirtieron tal vez otras 3 horas, o tal vez hasta menos, apresuraron el paso, corrieron y llegaron nuevamente donde estaban otros seguidores de Jesús, los discípulos, los 11, y tal vez otros seguidores de Jesús, las mujeres que habían seguido a Jesús. Había otros allí, y es entonces que se enteraron que también a Pedro les había aparecido Jesús, y entonces ellos contaron: también nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, y les empezaron a contar lo que habían experimentado con Jesús. Sabes, uno con otros nos reconectamos con Dios, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante que tú tengas contacto con otros seguidores de Jesús. Es importante que tú te reconectes con Dios a través de la amistad, del compañerismo con otros seguidores de Jesús, con otras personas que buscan a Jesús, que buscan a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de una relación con Él. Reconéctate con otros seguidores de Jesús, con otros creyentes, con otros cristianos, y comparte el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso los testimonios son importantes. Es importante hacer saberles a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso va a edificar la fe de otros que estaban enfriándose espiritualmente. Van a aumentar su temperatura espiritual, van a aumentar la expectativa en Dios. Por eso los testimonios tienen que darse a conocer a otros. Los testimonios son importantes. No tiene que ser un gran suceso, ¿sabes? Tal vez en alguna reunión de creyentes, de seguidores de Jesús, se invita a que se comparta un testimonio. ¿Alguien tiene algún testimonio de lo que Jesús hizo en su vida? Y todos guardan silencio, silencio profundo, silencio sepulcral. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dios no ha hecho nada en tu vida? Mira, hay casi 250,000 de personas que han perdido la vida en México a causa de la pandemia. Más de 200,000 personas han muerto. Yo quiero preguntarte, ¿eres tú uno de esos 200,000? No, ¿verdad? Estás vivo. Entonces, no tienes por qué dar gracias a Dios. Cuéntales a todos y diles: Dios no me ha hecho parte de las estadísticas de los muertos. Yo estoy vivo, sigo vivo un día más. Porque Dios me ha concedido la vida, porque Jesús ha estado conmigo. ¿Te has contagiado de COVID? ¿Eres tú uno del 1,000,000 de personas, o más del 1,000,000 de personas que en México se han contagiado de COVID? No, entonces comparte con otros: Dios me ha guardado de contagiarme de COVID. ¿Tienes o no motivos para compartir con otros lo que Dios a través de Jesús está haciendo en tu vida? Claro que sí. Sabes, cuando estaba yo preparando este mensaje, había en mi corazón una palabra que me confrontó, y es la palabra ingratitud. Sabes, los creyentes a veces solemos ser ingratos con Dios. Esperamos ver de Dios grandes cosas, grandes milagros, grandes maravillas para entonces agradecer a Dios.
¿Y qué pasa con las cosas pequeñas? Dios no está en las cosas pequeñas de la vida. Dios no está involucrado en las pequeñas cosas de tu vida. Debemos ser fieles en lo poco y entonces veremos grandes cosas en nuestra vida. ¿Sabes a veces por qué no vemos grandes cosas en nuestra vida? Porque no valoramos, ni apreciamos, ni agradecemos las pequeñas cosas que Dios hace con nosotros todos los días. Nos las callamos, nos las guardamos. ¿Sabes? En esta mañana somos llamados a edificar a otros a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Son los milagros cotidianos los que nos edifican. Comparte con otros y dile, esta semana tuve una venta. Gracias a Dios porque tuve una venta. Agradece a Dios por una venta. ¿Quieres tener 100 ventas? ¿Cómo quieres tener 100 ventas si no le agradeces a Dios por una venta? Agradece, esta semana tuve un nuevo cliente. Gracias a Dios por un nuevo cliente. Tal vez para otros, hay un nuevo cliente. Ay, ¿qué es eso? Para mí es motivo de dar gracias a Dios. Tuve una venta, tuve un cliente. Esta semana cobré mi quincena. Gracias a Dios porque cobré mi quincena. Pasé meses o semanas sin cobrar una quincena. Agradezcamos a Dios por esa quincena. A veces la tomamos como, sí, ya damos por sentado. No demos por sentado la vida. La vida la tenemos como resultado de Dios en nuestra vida. Agradece a Dios por la vida. ¿Respiras o no respiras? Agradece porque respiras, porque hay quienes han sido afectados y tienen secuelas de COVID y no tienen la capacidad respiratoria que tú tienes ahora. Tal vez tú te has visto afectado por COVID. Dale gracias a Dios porque aún estás allí. Dios está contigo y está interesado en sacarte adelante. Demos gracias a Dios por las cosas pequeñas. ¿Sabes? Esta semana pude hacer mi despensa. Wow, gracias a Dios por la despensa que Dios me permitió hacer. ¿Sabes? Esta semana tuve 3 comidas al día. ¿Es o no es un milagro? Hay quienes no llevan ni siquiera una comida al día. Gracias a Dios por las cosas pequeñas. No nos callemos, no cerremos la boca, hablemos, compartamos, demos testimonio. Para ti puede parecerte algo muy sencillo, pero estoy seguro que fue un milagro que Dios hizo en tu vida. Tuviste gas para calentar la estufa, el alimento, tuviste luz eléctrica, gloria a Dios. Seamos agradecidos, dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Demos testimonio, demos muestra de agradecimiento aún en las cosas pequeñas, y entonces Dios obrará mayores cosas en tu vida y podrás dar testimonio de grandes milagros, de cosas sorprendentes, pero empieza siendo agradecido con las cosas pequeñas. Mantén contacto con otros creyentes en reuniones como estas en línea o en reuniones presenciales cuando es posible, y hazle saber a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez a ti te parezca insignificante, pero yo quiero decirte, para Dios no hay cosas insignificantes. Dice la Biblia que Él sabe todo, aun cuando una hoja de un árbol cae, Él lo sabe. La vida es un milagro, cada día es un milagro. Testifica, hoy abrí mis ojos y pude ver el sol. ¿Cuántas personas ya no amanecieron este día? ¿Cuántas personas ya no pueden ver porque tienen problemas visuales? Hoy pude levantarme y caminar. Hay quienes no pudieron hacerlo. Agradece. Seamos agradecidos por todos. A veces decimos, ¿quién da gracias a Dios por lo que hizo en su vida? Nadie dice nada. Hoy es el tiempo de cambiar esa actitud y decir, Señor, estoy agradecido contigo porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque puedo comer. Por las cosas pequeñas en mi vida, Dios, yo te doy gracias. Si tú buscas, hay milagros cada día en tu vida que Dios ha hecho a través de Jesús. Reconéctate con Dios a través de otros seguidores de Jesús. En esta historia, en donde hemos aprendido la importancia de identificar una sobrecarga en nuestras vidas que nos llevan a desconectarnos con Dios.
Es importante hoy que tomes la decisión de reconectarte con Dios. No vayas en dirección a Emaús. No vayas al lugar de la tibieza. No vayas al lugar del enfriamiento espiritual. Regrésate. Si en un área tienes dudas, si en un área tienes conflictos, si estás desesperado, si estás desanimado, si estás triste, si estás dejando de creer en Dios, si estás pensando que no está Dios allí, es importante que regreses. ¿Cómo? Reconéctate con Él a través de su palabra. Reconéctate con Él a través de una relación de fraternidad, de amistad. Ora con Dios. Reconéctate con Dios a través de otros creyentes, de otros seguidores de Jesús. Hoy es el día de la reconexión espiritual. Y deja que un nuevo mover de Dios en tu vida, que el poder de Dios fluya en tu vida, que la energía de Dios, que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. No que el Espíritu de Dios sea solamente una energía flotando. El Espíritu de Dios es una persona. El Espíritu de Jesús es una persona que está presente en tu vida y que está dispuesto a reconectarte con el Padre Celestial a través de Jesús. Hoy, ¿qué fusible tienes fundido? Toma una nueva laminilla, un repuesto, y cambia ese fusible y reconéctate con Dios. Que nuevamente la temperatura espiritual vuelva a subir en tu vida, que te conviertas en un hombre, en una mujer apasionada por Dios. Agradece a Dios las cosas pequeñas que Él ha hecho en tu vida y verás entonces cosas grandes por las que podrás dar testimonio. Comienza a mantenerte hoy consciente de la presencia de Dios todo el tiempo en tu vida. La reconexión con Dios llegó. Es el día de la reconexión con Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana, para ti que tal vez nunca has estado conectado con Dios, para ti que nunca has experimentado la luz de Dios en tu vida, es tal vez porque hace falta un fusible en tu vida llamado Jesús, en donde a través de la cruz Jesús te conecta con Dios. Tal vez has vivido lejos y esta pandemia te ha hecho reflexionar sobre las cosas de la vida. Hoy es el día en que tú puedes conectarte con Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Que el pecado nos ha desconectado de Dios. ¿Qué es el pecado? No solamente es hacer cosas moralmente malas, es no obedecer a Dios, es no hacer la voluntad de Dios. Puedes decir, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no pago mis impuestos, no robo, soy honrado. Sabes, dice la Biblia, que no hay nadie ni uno bueno. No obedecer a Dios. Dice la Biblia que debemos estudiar las Escrituras. Si no has leído las Escrituras, entonces estás en desobediencia a Dios. Dice la Biblia que debemos hablar con Él, debemos orar sin cesar. No hablas con Dios, estás también en desobediencia a Dios, eso es pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El resultado de la desconexión espiritual es la muerte eterna, es ir a la condenación eterna por esa desconexión con Dios. Pero dice, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente a través de Jesús podemos tener conexión espiritual con Dios y tener vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es una religión la que te va a llevar a Dios, es una relación con Dios a través de Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente por la fe en Jesús podrás tener vida eterna. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo te reconectas con Dios? Dile, hablando con Él, haciendo una oración, diciéndole, Dios, yo reconozco que he estado lejos de ti, que he estado desconectado de ti. Hoy me quiero conectar contigo a través de Jesús. Yo creo en Él. Quiero invitarte a hacer una oración en esta mañana para que te conectes con Dios. A ti que nunca has tenido una relación con Él y que hoy puede ser el día en que hagas la diferencia en tu vida y experimentar un cambio en tu vida. Quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos para no distraerte y quiero guiarte en esta oración. Di junto conmigo, Dios, necesito conectarme contigo. Reconozco que he estado desconectado de ti por mi pecado, por mi desobediencia. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Yo creo en Jesús como el Hijo de Dios, que vino
a morir por mis pecados en la cruz y que resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí tu Hijo y dame la vida eterna. Amén. Tú que has hecho esta oración, hoy Dios te ha conectado con Él a través de Jesús. ¿Qué debes hacer de ahora en adelante de lo que hoy hemos hablado? Toma una Biblia y mantente conectado con Dios a través de ella. Habla con Dios a través de Jesús en oración y mantente en contacto, conectado con otras personas como nosotros que buscamos a Dios a través de Jesús. Y a todos los que en esta mañana, de alguna manera, Dios nos ha hablado, que quizá hemos sido creyentes, pero hemos visto hoy que nos hemos desviado y que estamos yendo hacia el enfriamiento espiritual. Este mensaje es para ti. No vayas a Emaús, no vayas al enfriamiento espiritual. Regrésate, reconéctate con Dios a través de su palabra, de la oración, de estar en contacto con otros creyentes. Que Dios te bendiga. Recibe un gran abrazo.